escuche, que se escuche. Hiekari Waniuki. Les voix des peuples. Soledad, pueblo. Las voces de los pueblos. ¿Qué tal a todos y todas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su podcast Voces de los Pueblos. En esta ocasión vamos a tratar un nuevo tema que también ha estado dentro de la agenda nacional hace unos pocos meses y hablamos del caso de regresar al uso del fracking como método de extracción de recursos. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de varios nuevos compañeros y también con el equipo de Voces de los Pueblos que hemos venido trabajando. Así que es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartirles este nuevo tema. Me acompaña en esta ocasión Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Hazel? Muy bien, muy contento de estar aquí en un episodio más de Voces de los Pueblos y bueno, poder tocar este tema que es un tema muy importante o al menos que ha llamado mucho la atención en los últimos meses en México y bueno, pues vamos a ver qué relación tiene nuestro Nayarit y qué ha pasado también en Nayarit con esto del fracking. Excelente, Hugo. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, podría mencionar que el tema del fracking ha tenido una reciente incursión. El tema del fracking lo comenzó a mencionar la presidenta el mes pasado en su mañanera. Nos informó sobre el regreso a este método de extracción de recursos y, bueno, de las cuestiones relevantes es que ella argumenta que va a ser con mecanismos sostenibles o aprovechando las nuevas tecnologías para hacerlo de una forma sostenible, pero precisamente ese ha sido el ángulo desde donde se ha desarrollado el debate. ¿Es realmente sostenible o existen las tecnologías y se pueden aplicar para llevar a cabo esto que la presidencia llama fracking sostenible o en realidad sigue siendo una práctica que, como se ha venido denunciando anteriormente, tiene muchas implicaciones negativas? Adelante, Hugo, ¿quieres mencionar algo? Bueno, antes de otra cosa, es importante saber, tener claro qué es el fracking, ¿verdad? Pues que viene de su nombre técnico, que es fracturación hidráulica, y es un método de extracción que se utiliza para recuperar petróleo y gas natural de rocas muy profundas y compactas, conocidas como esquistos o pizarras. Como el combustible está atrapado en diminutos poros aislados dentro de la roca, los pozos convencionales no sirven. ¿Cuál es el proceso? Bueno, primero perforar verticalmente miles de metros y luego desviar la broca de forma horizontal. Inyectar a muy alta presión millones de litros de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos. Y bueno, esta presión genera microfisuras en la roca y la arena se queda atrapada en las grietas para mantenerlas abiertas, permitiendo que el gas o el petróleo atrapados fluyan hacia la superficie para ser recolectados. Este tema ha sido muy controversial, ha sido muy polémico como bien lo mencionaba Hazel, en los últimos meses. Muchas gracias por esa aclaración, Hugo. Sin duda es sumamente relevante conocer primero que nada qué es el fracking, ¿no? Y bueno, quizás ahí podremos hacer también un matiz. El fracking es un método no convencional de extracción de recursos o de hidrocarburos, y se dice no convencional porque no es fácil su acceso. Como ya lo dijo Hugo, requiere que haya una introyección de agua junto con otros químicos para que se logre su expulsión. Pero vamos a profundizar en este capítulo un poco más acerca de lo que es el fracking y cómo se ha venido trabajando desde el ámbito político y sus implicaciones socioambientales. Para eso, en esta ocasión, nos honra tener la presencia de dos compañeros que son de Michoacán. Estos compañeros pertenecen a un observatorio que es el Observatorio Socioambiental de Morelia, y sus nombres son Gustavo Alcocer y Misael Gamiño.
Ellos nos acompañan en esta ocasión amablemente para ayudarnos a abordar este tema del fracking y pues sin más les doy la bienvenida y les dejo la palabra para que se presenten a los compañeros con la audiencia. Adelante, compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Misael Gamiño Aguilera y yo soy perteneciente al Observatorio Socioambiental de Morelia. Yo soy Gustavo Alcocer, también soy parte del OSAM, Observatorio Socioambiental de Morelia. Queríamos nada más decir dos cosas breves. Una, que nos están entrevistando aquí en Morelia, pero estamos en una ocupa. Es un predio que está desincorporando el gobierno del estado, 38 predios, y los quiere privatizar. Y entonces un conjunto de organizaciones donde participa el OSAM, que es CAOS, que es la coordinadora de activistas y organizaciones sociales de Michoacán, está tomando este predio que estamos ocupando. Les voy a pasar, no sé si hay imagen, pero está un poco destruido todo, pero lo vamos a rehabilitar, ¿sí? El OSAM, y la otra mención es que el OSAM es un observatorio que se dedica precisamente a fijarnos sobre las políticas públicas ambientales que está desarrollando el gobierno del estado, principalmente en Morelia, políticas de desarrollo urbano, políticas de las áreas naturales protegidas, etcétera. Y a partir de observaciones generar información y generar documentos o materiales para que la población se dé cuenta pues de lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien en los gobiernos. En ese sentido, en términos generales, esa sería la introducción pues, ¿no?, de nosotros. Perfecto, compañeros, muchísimas gracias. Como lo han mencionado, ellos tienen esta capacidad teórica y también intelectual para llevar a cabo los balances políticos de algunas prácticas que se quieren aprobar. En este caso me gustaría preguntarles, ¿en qué consiste la propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la implementación del fracking y cuáles son sus principales diferencias respecto a las políticas de las administraciones de AMLO y Peña Nieto? Bueno, primeramente yo creo que sería bien abordar un poquito de contexto, y es que cuando recién llegó Peña Nieto, pues llegó con una narrativa de que México pues se estaba quedando atrás. La producción de petróleo en ese momento estaba en caída libre y Pemex pues no contaba con la tecnología ni con el capital suficiente para explotar yacimientos de petróleo cada vez más complejos, como bien lo habían mencionado acerca del gas shale o de lutitas, que se encuentra atrapado en las rocas a altas profundidades y que se requiere esa técnica llamada fracking. Entonces aquí es justo donde llega la reforma energética del año 2013, donde se hace una modificación a los artículos 27 y 28 de la Constitución, en donde se permitió al Estado celebrar contratos con particulares, ya sea para la exploración o para la extracción de hidrocarburos. Una narrativa un tanto contraria a aquella narrativa de aquella primera reforma energética del año 1938 de Lázaro Cárdenas, pues que decía que el petróleo nos pertenecía y que únicamente era para nosotros, incluso su explotación. Así, de esa manera es como se apertura la puerta a la inversión privada en todas las cadenas productivas, desde su exploración hasta su refinación, subastando bloques de exploración y de producción a grandes industrias internacionales como lo son Exxon, como lo son Shell o como lo fue Total. Pero aquellas promesas que se dieron también en toda esa reforma acerca de las bajas de la luz, del gas, del petróleo y aumentar la producción de las petroleras, no se dio. Y no solamente que no se dio, el modelo generó un debilitamiento financiero en las empresas del Estado. El modelo financiero de la reforma lo que asumía eran precios altos y estables. Y cuando esos cayeron en el año 2014, aquella promesa de atraer 200,000 millones de dólares de inversión privada,
pues se fue desvaneciendo poco a poco, dado que la rentabilidad pues ya no era atractiva para esos inversores. Además de todo esto, de toda esa caída de los precios, también se venía dando desde antes incluso una caída en la producción de petróleo. Con todo ese movimiento de la reforma, lo que se esperaba es que se diera un aumento en la producción de petróleo. En el año 2013, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la producción de petróleo era alrededor de 2.5 millones de barriles por día. Y se esperaba que al final de su sexenio, en el año 2018, esto llegara a un aumento de 3 millones de barriles por día. Pero no se dio de esa manera, sino que esta tendencia continuó a la baja y él terminó en su sexenio con una baja en el petróleo, en la producción de petróleo, de 1.83 millones de barriles por día. La reforma así asumió que Pemex podía ser un líder socio para las empresas inversoras privadas, pero la realidad pues se dio de otra manera. Mientras se le abría la puerta a la inversión privada, lo que sucedió con Pemex es que se iba desbaratando, lo que lo obligó a renegociar su contrato fiscal. Y pues el resultado de todo eso pues fue que Pemex poco a poco pues se fue desangrando y pues ya no tenía el dinero suficiente para la inversión, además de que se le impusieron nuevas cargas financieras. Es así como en el año 2018 Pemex acaba como la empresa más endeudada de todo el mundo, con una deuda que ascendía a más de 100,000 millones de dólares. Así es como al final México terminó con una empresa todavía más endeudada, con una contribución marginal de los privados, mientras el país se volvía cada vez más dependiente del petróleo, del gas, y de las gasolinas. Eso lo veo sobre todo importante para entender un poco el contexto de cómo o de qué tanta capacidad financiera tiene Pemex, a pesar de que ha tenido una inversión para reducir la deuda. Pues de todos modos creo que de momento todavía hay una deuda como de 79,000 millones de dólares, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Aquí ya entro ya con el tema un poquito del fracking. Y aunque el fracking se suele asociar un poquito a la reforma de 2013 de Peña Nieto, la reforma energética, la realidad es que este tipo de prácticas no inició en el sexenio de Peña Nieto, sino que ya se venían dando desde gobiernos atrás, desde el Vicente Fox y Felipe Calderón, esto iniciando con el proyecto Aceite Terciario del Golfo, ubicado en Veracruz y Puebla. Esto comenzó en el año 2002 y este fue el campo de pruebas para el fracking en México. Aquí Pemex ya utilizaba fracturas para extraer hidrocarburos, de debate público en ese momento. Para 2010 la petrolera es exploratorios de lutitas, lo que indicaba que la industria ya tenía experiencia cuando Enrique Peña Nieto ya tomó gobierno. El debate de todo eso aquí no fue si se usaba o no ese tipo de técnicas, sino a qué tipo de escala y con qué propósito. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el fracking fue utilizado de manera extensiva. Esto en el proyecto Aceite Terciario del Golfo, y eso para extraer el crudo de yacimientos convencionales, que es el petróleo que pues de alguna manera sale de manera natural a la superficie. Mientras que aquella extracción comercial de yacimientos no convencionales o gas shale nunca despegó
por completo debido pues a problemas técnicos, falta de inversión y la caída de los precios en el petróleo. En otras palabras, en ese sexenio, con toda esa reforma, se puso toda la maquinaria legal, pero los motores pues no terminaron de encender y no fue hasta la ronda 3.2 y 3.3 de esas subastas, de esos bloques, que en el sexenio de Peña Nieto se intentó hacer. Ya para este momento, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia con una postura rotunda de rechazo hacia el fracking. Sin embargo, pues hay que decirlo, su sexenio fue algo paradójico con respecto a esto. A pesar de que su discurso era en contra, el fracking nunca fue legalmente prohibido y la actividad, pues lejos de detenerse por completo, continuó. Organizaciones, por ejemplo, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, desmintieron las declaraciones de Andrés Manuel y señalaron que ese tipo de legislaciones aún seguía vigente y seguía permitiendo ese tipo de prácticas. El gobierno de AMLO, pues hay que decirlo que emprendió dos vías principales para intentar frenar el fracking, pero ninguna logró este objetivo final. La primera vía que ellos utilizaron fue la vía administrativa, que fue la cancelación de las licitaciones. Esta fue la acción quizás más inmediata y concreta que se dio en ese momento, porque apenas unas semanas después de asumir el cargo, en diciembre de 2018, el gobierno de Andrés Manuel, a través de la Secretaría de Energía, ordenó la cancelación de las rondas 3.2 y 3.3 de licitación. Estas rondas eran las que eran heredadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y eran las que abrían la puerta a la explotación comercial de yacimientos no convencionales mediante fracking, principalmente los estados de Tamaulipas y Veracruz. Y esa, pues, por lo menos fue una señal contundente de que al menos nuevos megaproyectos en el fracking no tendrían cabida. La segunda vía fue la vía legislativa. Y bueno, esta era quizás la apuesta, pues hay que decirlo, más importante por parte de Andrés Manuel para lograr la prohibición permanente y con alcance nacional. Esa fue en febrero de 2024, ya casi al final de su mandato. Él presentó un paquete de 20 reformas constitucionales en las que se proponía en una de ellas prohibir explícitamente la extracción de hidrocarburos mediante fracking en todo el país. Pero pues esto no ocurrió durante su sexenio de Andrés Manuel. Es que de millones de pesos directamente que implica 8 de asigno de que fracking de hidrocarburos, 7 planes de exploraciones no convencionales y además otro convencional que también incluía prácticas no convencionales. En total, esos planes contemplaban fracturar entre 6 y 10 pozos entre 2019 y 2021. A pesar de toda esa retórica oficial, algunos de esos pozos continuaron durante todo el sexenio. El proyecto Aceite Terciario del Golfo, por ejemplo, mantuvo operación en las regiones como la Sierra Norte de Puebla. Investigaciones de organizaciones civiles documentaron la presencia de al menos 3 pozos que mantenían todo eso con la práctica de fracking. Aquellos pozos pues eran Panquihui, ubicado en el municipio de Pantepec, en Puebla; Caneni, en el municipio de Castillo de Teayo, en Veracruz; Mazóchil, ubicado en la localidad de Aguafría, en el estado de Puebla, que se encontraban produciendo hidrocarburos. La razón principal por la que el fracking podríamos decir que no se detuvo durante el gobierno de Andrés Manuel es una combinación de inercia institucional y compromisos legales. Los proyectos como el de Aceite Terciario del Golfo ya tenían planes y desarrollos aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos de años atrás, y detenerlos también implicaba probablemente enfrentar costosas demandas y disputas legales. Además, toda esa maquinaria burocrática y regulatoria por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos continuó operando bajo sus propias leyes, ya que no habían sido modificadas para prohibir el fracking.
Lo que sí podría decir es que lo que se logró fue el freno a la expansión masiva del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, pero no hubo un cierre definitivo de esas operaciones, puesto que se seguían llevando a cabo. Ahora, como bien habían dicho, pues con Claudia, pues hubo un cambio de postura sobre el fracking, que a primera vista pues nos parece un poquito contradictorio. Después de haberlo criticado y prometido en su campaña que no se usaría, pues a lo que va de su mandato, pues llega y nos anuncia que en realidad está reconsiderando esa propuesta. La pregunta del por qué razón lo están haciendo, pues al menos en la versión oficial que ellos nos están dando, pues es una cuestión bastante simple, ¿no? Que México depende 70%, más del 70% del gas natural, dependemos del petróleo, dependemos de las gasolinas importadas principalmente de los Estados Unidos, y eso nos genera un problema de dependencia, un problema de soberanía nacional, un riesgo económico y una vulnerabilidad geopolítica. Ella, pues además de todo eso, pues nos llega a enfatizar que no se trata de un fracking tradicional, el que ella misma llamó como perverso, el que inyecta aquellas grandes cantidades de agua con químicos tóxicos bastante agresivos para el suelo, sino que ella nos habla de un fracking entre muchas comillas con nuevas tecnologías, que según está desarrollando y tendrá un perfil pues más ambiental, lo cual pues resulta bastante dudoso. Al menos el fracking no tiene como una postura ambiental, ni hay diferentes tipos de fracking, hay un solo tipo de fracking y ese causa daños en cualquiera de sus dimensiones. Ella, para darle legitimidad a todo eso, pues creó una comisión de expertos que se iban a dedicar a la investigación para ver la factibilidad de estas supuestas nuevas tecnologías. Ahora, de momento, pues no sabemos del todo cómo va a funcionar todo esto o esas semejantes ideas que nos han dicho, pero al menos se nos despiertan algunas dudas, ¿no? Como si existe en verdad un fracking sustentable como nos lo están vendiendo, qué consecuencias hay para la población en términos de costos ambientales, si Pemex puede asumir el costo financiero de lo que implica un agua salada o reciclada también como se está proponiendo, y qué costos legales y políticos implica ese tipo de decisión. Además de eso, si Pemex podría mantener el control de los contratos mixtos, ya no solo por la desconfianza a través de la empresa, sino por el poder de los capitales privados. Ahora, para dar algunas ideas, algunos de los documentos donde nos basamos fue en uno llamado Compendio sobre hallazgos científicos, médicos y de los medios que demuestran riesgos y daños de fracking. Ya como su nombre nos indica, pues trata acerca de muchos artículos con evidencia científica que ya nos dicen en muchos de ellos repetidas veces que la práctica del fracking inherentemente ya conlleva ciertos daños. No es como que no es como que ninguno de esos se pueda evitar. Según conclusiones del Departamento de Protección Ambiental del Estado de Nueva York, se nos dice que incluso la implementación de una extensa serie de medidas de mitigación, los importantes impactos adversos para la salud pública y el ambiente derivados de autorizar que el fracking se desarrolle en cualquier escenario no pueden evitarse de manera adecuada o minimizarse tanto como sea posible. Simplemente, pues, reducido nuevamente, el fracking contiene ya daños inherentemente a su práctica.
En México pues ya hay algunas organizaciones que ya han levantado la voz en cuanto a sus preocupaciones sobre el tema. Por ejemplo, pues tenemos a la Sierra Norte de Puebla, que aquí la extracción, pues como ya vimos también con los proyectos anteriores, ya ha dejado ciertas cicatrices. Habitantes como de las localidades de San Miguel, Tenaxtatiloya, denuncian que tras años de operaciones de los pozos, el agua de sus manantiales ya huele a combustible y ya no es apta para consumo humano ni para riego. Incluso los pozos ya no operan, siguen produciendo consecuencias dentro de las comunidades. Uno de los movimientos más fuertes que ahorita se está dando es dentro de la Huasteca de San Luis Potosí, Veracruz. Esta región pues mantiene alrededor de unos 360, 400 comunidades de origen Tenec y Náhuatl, en zonas que se están organizando bastante fuerte. El Totonacapan en Veracruz, esa zona es habitada por totonacas y nahuas, un ejemplo de la devastación extractiva que ha dejado esta industria. En municipios como Papantla, Coaxitla y Poza Rica, el fracking ha sido parte de las operaciones de Pemex para extraer crudo. Comunidades como Ojital Viejo, Reforma Escolín y Emiliano Zapata han denunciado durante años la contaminación de sus aguas y afectación a su salud y pérdida de sus entornos. También tenemos el norte Aris, que son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esa región que ya de por sí sufre de un gran estrés hídrico es el principal foco de amenaza para la explotación del gas. Los colectivos como Coahuila Sin Fracking y Noroeste Sin Fracking, ellos ya advierten las consecuencias catastróficas que eso puede tener al destinar millones de litros de agua en una zona tan desértica. Todos y cada uno de esos lugares, y los que a lo mejor algunos que hacen falta incluso por mencionar, de comunidades y grupos que han denunciado los problemas de esos temas de contaminación, tanto de forma hídrica como de forma atmosférica, han mencionado enfermedades como el cáncer, problemas respiratorios y daños cerebrales vinculados a la contaminación del aire por emisiones de metanos y compuestos tóxicos, destrucción también a su vez del tejido social y desintegración de las formas de vida tradicionales, pérdida de tierras y ecosistemas y presencia de microsismos y daños estructurales. Entre muchos otros, pues las experiencias que encontramos dentro de esas comunidades también resultan coincidentes con aquellos estudios científicos que se han hecho acerca de ese tipo de prácticas. Yo aquí lo primero que me llegué a preguntar pues es que qué tanto vale la pena el costo ambiental y de vida que tendrá ese tipo de prácticas. Incluso parece un tanto paradójico, porque qué tanto sentido tendría que poner en riesgo o en alto riesgo a la misma población que este proyecto que es mediante un fracking, entre comillas, no sé, ecológico, pues dice proteger, ¿no? A final de cuentas es una pregunta un tanto paradójica. Además, suponiendo que se den pues las mejores condiciones del mundo, que tanto la industria privada de petróleo aceptara las condiciones, por ejemplo, de mejorar el uso del agua, pues, de usar el uso de agua reciclada o salinizada, químicos menos agresivos o cualquier otra limitación de cualquier tipo, ¿qué tanto estaría dispuesto a aceptarlo y por cuánto tiempo? Y es que lo pongo en duda porque, como había mencionado al principio, me gustaría también ubicar en dónde se encuentra Pemex, con cuánto control se encontraría Pemex bajo ese panorama del ingreso nuevamente de inversores privados.
Y es que Pemex, la propia evidentemente ha reconocido ciertas debilidades de la cuenta y además de capacidad financiera para ese tipo de proyectos. ¿Quién asegura que esos capitales privados no hagan algún tipo de acto de cabildeo para financiar políticas que modifiquen la ley a favor de la industria? De casos ya se han dado en otros lugares. Algunos que yo recopilé, que fue el caso, ya en el gobierno su grupo de trabajo impulsó la ley de política en el que se incluyó un eximio del fracking de la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental, y es un suceso llamado la Laguna de Halliburton, en donde pues se le deja eximido de cualquier condición o cláusula de protección a ese tipo de práctica. Otro caso que también me pareció interesante fue en el 2014 en la ciudad de Denton, Texas. Se votó, la población votó a favor de prohibir la práctica de fracking en su territorio, y la respuesta de la industria pues fue que presionó la legislatura estatal dominadas por políticos pues que recibían generosas donaciones por parte de esa industria. El resultado fue que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que anuló la prohibición, la prohibición local de Denton, y le quitó a los gobiernos municipales la autoridad para regular el fracking. Aquí en ese caso pues el Estado solamente tenía una voz, y era pues la propia voz de la industria, a pesar de que la propia población había votado en contra de las operaciones de fracking, pues al Estado no le importó y continuó con las operaciones. Incluso le quitó a los municipios para poder regular ese tipo de prácticas. Y con ese tipo de antecedentes en donde la industria a través de ciertos sobornos ya está totalmente institucionalizada. Si las comunidades, por ejemplo, aquí se llegan a oponer en algún momento con toda esa entrada que se le está dando a la industria petrolera, ¿qué es lo que se espera? Al menos esa es como la pregunta que me hago principalmente en ese tipo de casos. Y bueno, ya no solamente hablando de costos ambientales, sino también un poquito de los costos políticos, ¿no? El economista Andrés Barreda explica que Estados Unidos usa este fracking como una herramienta de control geopolítico, en donde no avanza hacia una soberanía, sino que se subsidian a las empresas estadounidenses que ya han destruido otros tipos de lugares como Texas, juntando con ese tipo de necesidades energéticas y crisis del petróleo. Una idea que me pareció bastante interesante y a la vez con la que estoy totalmente de acuerdo, porque si a todo esto le sumamos las condiciones para la extinción de la vida, no solo de forma real, sino también simbólica, me parece un ejercicio de muerte que se le llama necropolítica o necrocapitalismo, donde, como bien nos dice Barrera, él nos comenta que este tipo de prácticas crean zonas de sacrificio. Yo únicamente con este tipo de análisis a través del necrocapitalismo y necropolítica, pues diría que son zonas de sacrificio totalmente administradas. ¿Y esto por quién y para quién? Y en general, yo creo que eso sería lo que tendría que decir acerca de esas preguntas. Excelente, muchas gracias, compañeros. Sin duda ha sido muy completa la respuesta que nos han brindado, tanto en el sentido de que nos brindan una contextualización política de cómo, en realidad, cuando muchos suponíamos que durante el periodo del sexenio de AMLO el fracking había sido prohibido, de facto se siguió impulsando, no hubo un, digamos,
complemento o una política legal que realmente lo prohibiera, sino que en la práctica se siguió dando. Eso nos habla de que entonces el fracking pues ha sido una práctica continua, que no han existido los mecanismos jurídicos reales para cancelarlo y que pues entonces no estamos hablando de que fue un antes y un después de AMLO y Sheinbaum. Es una continuidad en la que ahora sí más bien se buscan afianzar los mecanismos para darle una institucionalización y una legalización bajo este recubrimiento, ¿no? de una supuesta práctica sostenible. Y con lo último que comentaban, compañeros, me pareció sumamente interesante, porque es justamente con lo que arrancábamos, ¿no? de las paradojas, de cómo aparentemente nos dicen que es para beneficiar nuestra soberanía, pero pues parece ser que no van completamente en ese sentido, y de hecho hasta podríamos apuntalar que es como, en este sentido de las categorías que utilizabas de la necropolítica, es como una forma de afianzar este engranaje de pues una política imperial, ¿no? O colonial en el sentido, o extractivista como lo llaman desde la ecología política, dado que hay una crisis de hidrocarburos a nivel mundial, pues parece ser que Estados Unidos está interesado, ¿no? en llevar a cabo esa inversión privada a lo que es la extracción de petróleos en México, para tener pues reservas también más asequibles, ¿no? dentro de su propio dominio. Entonces como que ya las piezas puestas desde esa óptica nos ayudan como a comprender, ¿no? de por qué esta necesidad incluso de impulsarlo ahora, ¿no? Y también algo que quizás me parece chusco es lo que dijo la misma Sheinbaum, ¿no? en su mañanera de un día antes me reuní con BlackRock y ya piensan que por eso ya estoy impulsando, ¿no? la agenda del fracking, cuando no es así, dice ella, pero ya de facto vemos que todas estas piezas internacionales sí son como elementos que coadyuvan para que el fracking sea un hecho que se consolide legalmente en nuestro país, porque es, digamos, esta necesidad de mantener el petróleo, los hidrocarburos como el combustible por antonomasia del sistema y por digamos, la mayor moneda de cambio en términos de recursos que se sigue utilizando en escala global. Bueno, pero bajo esos términos, no sé si hay algo más que quisieran agregar referente al fracking. Me gustó mucho que ya su última participación del compañero Misael nos hablaba también de los movimientos que han surgido en defensa o en resistencia. No sé si quisieran vertir algunos ejemplos más relacionados a cómo están manifestándose los grupos del sector social, de ambientalistas o esta misma organización en contra del fracking ante esta puesta en marcha, ¿no? del comité, porque también algo que mencionaba Misael, que también me parece sumamente relevante, es esto, ¿no? de que existe un supuesto cuerpo de técnicos, especialistas, para ver la pertinencia de la sostenibilidad del fracking, pero lo que han señalado es, pero en realidad no se está debatiendo sí o no el fracking, sino de bajo qué términos, con qué técnicas, si sí es costeable, como lo dijo, con el uso de aguas recicladas, y Pemex sí lo puede pues asumir todos esos costos, pero no existe como un deseo real de aceptar una crítica, ¿no? De que no se están en las condiciones para realizarlo. Por eso, o sea, sí es interesante ver cómo se están dando estas respuestas desde las bases sociales y desde los territorios afectados. Quisiéramos enfatizar que el día 5 y 6 de junio va a haber un evento muy importante en la Huasteca Potosina, en Xilitla. Ahí se van a conjuntar todas aquellas comunidades y movimientos, colectivos, organizaciones que están en contra del fracking. Eso es muy importante. Y muchos vienen desde, si no me equivoco, desde el 2014, cuando se hizo el frente en contra del fracking, que se desactivó un poco por las supuestas leyes que ya explicaba Misael que hizo Obrador, que se atenuó el movimiento, así como que ya no va a haber, y entonces ya se diluyó. Pero ahora que volvió a resurgir el tema, está moviéndose muchas organizaciones. De hecho, el 5 y el 6 van a asistir en todas las organizaciones de la meseta, de la Huasteca, y también se van a asistir las organizaciones de Puebla, Veracruz, del DF, incluso de acá, de este lado de Michoacán, van a asistir con solidaridad, aunque no nos toque, pero vamos a ser solidarios, porque ese es un problema grave, como se mencionaba. ¿Quién va a meter todo el dinero? Porque es una tecnología carísima.
pues las grandes industrias. Y no creo que sean de buena gente para vienen a invertir y ganar poquito, va a ganar muchísimo. Entonces, hay movilización, va a haber movilizaciones y realmente se está presentando un frente bastante fuerte. El 5 y el 6 en Xilitla va a haber una manifestación y luego una reunión nacional de esas organizaciones. Y creemos que es muy importante que se pueda, me imagino que se va a transmitir en vivo, pero ahí se va a ver realmente la fuerza de los movimientos de las comunidades, principalmente indígenas, que ya están sufriendo de esto y que ya se dan cuenta y que tienen evidencias de lo mal que puede ocasionar todas estas técnicas. Y no vale, la verdad, en una balanza costos-beneficios, ni todo el petróleo que puedan sacar, que además es muy limitado, no es como lo normal, que es un pozo que dura años. Aquí dura cuando mucho 5 o 8 años y ya no se produce más. Y no hacen un pozo, hacen miles de pozos para poder sacar esto. Entonces es una destrucción impresionante. Creemos aquí también en OSAM y en otras organizaciones que hemos visto que es fundamental detener esta política. Y la unificación va a ser, claro, y indudablemente la información hacia la sociedad, la información técnica, ¿no? Porque muchos científicos ya tienen elementos del daño que hay, aunque digan que tienen nuevas tecnologías, nuevo esto, eso es mentira. Están como que reacomodando a un sector de científicos para justificar ese tipo de cosas. Pero hay otros sectores científicos más críticos, más analíticos, que están demostrando lo contrario, que sí hay daños. Eso sería lo que me gustaría decir. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Sin duda, toda la información que nos han presentado yo creo que es sumamente clave para que aquí la audiencia, quienes nos siguen, puedan pues dimensionar no solamente qué es el fracking, sino todas las implicaciones y todas las piezas del rompecabezas sobre este tema y precisamente la necesidad, como decía Gustavo al final, de que en primer lugar estemos informados de qué va esto del fracking y en segundo lugar, una vez contemplados, considerados los efectos socioambientales que va a tener para nuestro país, para los territorios, pues comenzamos a tejer alianzas, a empezar a acudir a estos espacios y ver de qué manera articularnos como sociedad civil para crear resistencia, ¿no? Porque como lo decía también Misa, allá en Estados Unidos, aunque hay habido movilizaciones o organizaciones que se han dedicado a defenderlo, siempre el Estado busca los canales para mantener ese tipo de dinámicas y por eso creo que el estar informados y precisamente tener estas organizaciones a nivel nacional, inclusive pues si se puede internacional, pues es sumamente fundamental, ¿no? Para nosotros. Y bueno, yo quisiera darles la palabra como para ir haciendo un comentario de cierre, si hay algo que nos quieran comentar a nosotros y a la audiencia aquí presentes, pues es un gusto escucharles, compañeros. Pues únicamente volver a señalar bien lo que dijo Gustavo. Creo que hay que estar atentos quizás a lo que nos vayan a mencionar ese supuesto grupo de especialistas, ya que también, por ejemplo, a ciertas agrupaciones pues han llegado a mencionar de ciertos proyectos pilotos, ¿no? De que en vez de fluidos como el agua, se llegan a utilizar fluidos como el dióxido de carbono o incluso el propio gas natural. Ahí no entiendo muy bien la lógica de usar gas natural para extraer gas natural, pero son proyectos pilotos de otros países. Pero son eso, proyectos piloto. Hasta el momento no existe ninguna otra técnica, o al menos yo no he visto ninguna otra técnica por la cual se haga fracking. Entonces hay que estar un poquito atento a lo que nos vayan a decir y estar atento a las beneficios, consecuencias que nos vayan a mostrar. Y esto sería todo por... Y solamente recordar, una sociedad informada, que reflexionemos y que seamos críticos, va a ser una sociedad que pueda impulsar a nuevos políticos, a que se haga una política diferente a la que se ha venido haciendo de más de 70 años en este país. Y recordarles el 5 y el 6, hay un movimiento muy fuerte en Xilitla y los que puedan participar sería muy bueno. Vamos a estar allá el 5 y el 6 de junio en la comunidad de la Huasteca de Xilitla. Nada más. Perfecto, muchas gracias, Misael, Gustavo. Y bueno, de nuestra parte, acá como el podcast y proyecto Voces de los Pueblos, les mandamos un combativo abrazo
allá a los compañeros y compañeras de la OSAM y a todos los demás organizaciones que están trabajando en conjunto para la recuperación de ese inmueble público que tiene también el nombre de Lo Común, algo a lo que debemos aspirar en estos tiempos de incertidumbre y tiempos en donde las políticas de individualización o de todas estas prácticas que buscan fragmentar el tejido social están presentes. Así que mucho éxito, compañeros. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos presentes. Les reconocemos la labor y el trabajo que están haciendo y pues siempre es un gusto poder tejer estos espacios de comunicación con ustedes. Esperamos que en alguna otra ocasión podamos seguirlos teniendo aquí presentes o igual seguir trabajando en conjunto, compañeros. Es un gusto para nosotros estar con ustedes abordando este tipo de temas y pues de nuestra parte también sería todo, compañeros. Les mando un abrazo, cuídense mucho y pues estamos al pendiente. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bueno, así ha sido su participación de los compañeros de la OSAM. Como les habíamos comentado al inicio, su información que tienen es valiosísima, su experiencia como organización también es bastante relevante y nos da mucho gusto que aquí ustedes, nuestros espectadores, estén aquí atentos, siguiéndonos la pista y poder estarse empapando de toda esta información. Pero ya a pesar de que hemos conocido algunos espacios en donde se ha llevado a cabo el fracking, que ha sido Veracruz, Coahuila, San Luis Potosí, aquí en Nayarit no nos quedamos atrás, aquí también sabemos cantar este tipo de sones y para eso, Hugo, ¿podrías brindarnos un poco de esta información para que la audiencia también sepa cómo se lleva o cómo se ha llevado a cabo esta tendencia de fracking en el estado? Claro que sí. Mira, para hacer esta contextualización, y curiosamente cuando se da este anuncio de la reunión entre la presidenta Sheinbaum y BlackRock, encabezado por Larry Fink, coincide que 10 años atrás en Nayarit comenzaron a darse manifestaciones justamente por el uso del fracking. Medios como Dominio Público, el 5 de abril del 2016, justamente hace público el rechazo de comunidades del sur de Nayarit al uso del fracking y justamente vincula a movimientos estudiantiles como parte de el vínculo con la población y la resistencia, en específico al movimiento asambleísta universitario en ese tiempo. También el medio Grieta, Regeneración, justamente lo que hace es publicar que ha habido el incremento de pequeños movimientos, como pequeños temblores, como lo mencionaban los compañeros, que es parte del riesgo, ¿no? Y eso lo hacen público en 2018. Y bueno, la revista global de la UNAM destaca justamente varias plantas donde utilizan el fracking y bueno, dice que todas son administradas por la CFE, pero una solamente es utilizada o está siendo operada más bien, para decirlo de manera correcta, por capital privado. Y justamente es el Parque Geotérmico Domo de San Pedro, en San Pedro Lagunillas, y bueno, gran parte del sur de Nayarit, y justamente es operada por Grupo Dragón, que es un grupo, bueno, es una empresa, o una de las empresas que, bueno, está a nombre del hijo de Ricardo Salinas Pliego, pero que, bueno, es parte de este consorcio empresarial de Salinas. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Bueno, que justamente los grandes capitales están inmersos o logran permear en las políticas tanto nacionales como regionales en los estados y bueno, ahí están las políticas extractivistas, ¿no? Y están muy cerca de nosotros, más de lo que podríamos pensar y muchas veces en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Y bueno, ¿qué hacen pues estas políticas? Pues justamente al menos darle el poder o justamente beneficiar a los capitales privados
¿A costa de qué? Pues a costa de pues la vida de muchas personas, ¿no? Porque en ese, pues medianamente lejano, pero pues volteas atrás, dices, son 10 años, tal vez sea mucho, pero realmente yo creo que no es mucho tiempo. Ahí los habitantes del sur que se manifestaron ya justamente decían de casos de cáncer, enfermedades en la piel, y bueno, esto yo lo digo con conocimiento de causa. Sales de San Pedro Lagunillas y es un olor fétido, un olor, vamos a decirlo de manera así, como a huevo podrido, pero los olores justamente que genera todo el uso de los materiales, de los químicos y todo esto que se utilizan en el fracking. Entonces, son algunas consecuencias, ¿no? Y bueno, para beneficiar únicamente a los capitales privados, porque bueno, al menos en Nayarit, Grupo Dragón es quien opera este parque geotérmico y bueno, el beneficio no queda acá. Muchísimas gracias, Hugo. Sin duda, con esta información que nos das, nos queda claro que no somos agentes o un estado aislado de este tipo de prácticas que ponen en riesgo, como ya lo han dicho, no solamente el ambiente, sino también la salud, y también tienen que ver con unos efectos de dependencia económico o de desarrollo de riqueza desigual. Así que es un problema que tiene efectos colaterales en términos económicos, ambientales, territoriales, sociales, de salud. En pocas palabras, parecen ser que son más los efectos negativos que tienen que mucho menos de lo que pueden generar en cuanto a una inversión o un desarrollo dentro del mismo territorio nacional. Bueno, de nuestra parte esperamos que con toda esta información que nos hemos empapado hoy pongamos más atención a lo que nos están diciendo acerca del fracking, porque también es necesario mencionarlo, no en vano en muchos países esta práctica está prohibida, y que nos la quieran venir otra vez a imponer aquí, o no otra vez, sino a mantener desarrollando esta práctica es un peligro, es un riesgo, y más porque aquí en Nayarit en estos últimos días estamos grabando el 30 de mes, y esta semana que pasó se ha sentido un calor increíble en todo el estado. Yo que me muevo de Tepic a Santiago, se siente un calor bueno, sabroso. Y el aire contaminado. Y el aire precisamente contaminado con la quema de los cerros. Y si a eso le agregamos aún más contaminación, no solamente en el aire, sino en el subsuelo, en el agua, eso nos va a llevar a unas condiciones de vida cada vez peores. Así que no es un tema que no nos vaya a afectar, sino que el hecho de que se apruebe el fracking y que se lleve a cabo en nuestro país es algo que nos va a afectar a todas y todos, y es por eso que necesitamos, como lo dijeron nuestros invitados, estar informados, mantenernos muy críticos acerca de lo que se dice y manifestarnos, que es lo que aquí hacemos como la invitación a organizarnos, mantenerse siempre informados y organizarse para evitar que este tipo de políticas nos afecten a nosotros, nosotras, que somos la mayoría de los pueblos que están siendo oprimidos o azotados por estas políticas extractivistas. Y bueno, nos vamos, como es costumbre, con una canción que nos haga reflexionar acerca de estas condiciones. En esta ocasión vamos a recurrir al buen Manu Chao, que es un artista que también se ha manifestado precisamente por temas ambientales, migratorios, que tiene una conciencia crítica muy álgida, muy atinada, muy filosa, y la canción con la que cerramos el día de hoy el episodio es Por el Suelo. Ha sido un gusto estar con todos ustedes, síganos en nuestras redes, aquí estamos presentes y es un gusto. Se despide Hazel, que tengan un buen día y estamos en contacto. Hasta luego, gracias Hugo. Hasta luego, muchas gracias. Recuerden que se escuchen las voces y somos la resistencia. El jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita
que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.